Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Vamos a seguir con el curso de SketchUp 2014. En este caso vamos a seguir con la herramienta Rotar, que la tenemos aquí. En mi teclado esta herramienta la tengo configurada con la tecla E. Y lo que vamos a hacer es ver entonces cómo podemos utilizarla. Vamos a generar un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo aquí. O mejor aquí, para que se vean mejor las selecciones. Voy a apretar E en mi teclado entonces para poner rotar. Fíjense que aparece como un transportador doble. Y lo primero que tenemos que ver que este transportador nosotros podemos hacer snap. Fíjense que hace snap, se pega cuando llega a un punto final, por ejemplo, se pega, ¿sí? Hace snap a un punto final. Y si nosotros los dejamos así y no hacemos ninguna selección, fíjense que él selecciona de forma automática los dos segmentos que nosotros tenemos en ese lugar. Quiere decir que si nosotros hiciéramos un clic aquí y luego nos alejamos, podemos elegir un punto desde el cual queremos que nuestra rotación comience. Podríamos seleccionar cualquier punto, por ejemplo este, yo voy a hacer un clic aquí y ahora poner un ángulo de rotación y fíjense cómo se deforma, ¿sí?, la geometría que nosotros estamos rotando. Yo puedo elegir ahora un ángulo con el mouse, puedo hacer clic en cualquier lado y decir ahora que quiero que sean 10 grados, o 30 y enter, o 20 y enter, o 45 y enter, o 180 y enter, ¿sí? Y lograr diferentes figuras, ¿sí? O 10 y enter. O sea, el ángulo lo puedo graduar una vez que yo hice la modificación. Vamos a poner escape, control Z para deshacer. Si se fijan, yo también lo que puedo hacer antes de usar rotar, o lo que debería hacer si yo quisiera rotar todo esta figura, es seleccionar la figura, ahora rotar. Entonces yo puedo venir, por ejemplo, a este punto y obviamente seleccionar cualquier punto, inclusive este, ¿sí? Y comenzar mi rotación desde este punto y de esta forma rotar entonces toda esta cara o toda este rectángulo, ¿sí? Cuando yo roto no necesito generar en realidad o seleccionar en realidad todo. Yo puedo seleccionar la cara si quiero. Y como la cara está acompañada de los vértices y los segmentos, cuando roto, puedo venir tranquilamente a seleccionar este punto o este punto. No tiene por qué ser este acá encima. Yo puedo ponerme aquí y hacer clic aquí y rotar entonces con este punto, ¿sí? Puedo agarrar y hacer una rotación alrededor de este punto. Y como digo siempre, puedo hacer una rotación en cualquier ángulo y después cambiarlo, este ángulo, ¿sí? Yo ahora estoy poniendo 50, estoy poniendo diferentes números, 60, 10, 0, ¿sí? Entonces, no tiene por qué ser ese punto. Vamos a hacer una línea acá para que ustedes vean que puede ser cualquier punto. Yo hago una línea ahí, entonces yo selecciono, por ejemplo, esta cara, presiono E, que es rotar, en mi teclado, vengo y selecciono que quiero rotar, que sea este mi punto de pivote, ese va a ser mi punto de pivote, este va a ser mi punto donde va a comenzar la rotación, hago un clic aquí y ahora empiezo entonces el movimiento de rotación y puedo indicar, como dije, el ángulo que me interese. Fíjense que hace snap cuando llega a los puntos de ejes, o sea, cuando llega a un eje rojo o cuando llega a un eje verde, esta línea punteada, hace snap para indicarnos que estamos sobre uno de estos ejes, ¿sí? Pero como les dije, ustedes pueden poner cualquier ángulo y luego después cambiarlo y poner, por ejemplo, 45 o pueden poner 90 y cambiarlo como ustedes quieran. Inclusive pueden poner menos 90 y cambiar el sentido de rotación, ¿sí? Vamos a hacer control Z y vamos a ver otra cosa. Supónganse que yo quiero rotar este plano, pero quiero rotarlo en otro sentido, no en este, sino que quiero rotarlo, por ejemplo, en el sentido frontal. Por ejemplo, yo puedo seleccionar entonces, venirme a frontal, ¿sí? Ahora venirme en cualquier punto o cualquier punto que yo quiera marcar de rotación, puedo elegir por ejemplo este sobre un vértice, me paro sobre un vértice, elijo cualquier punto de estos, el que me guste, en este caso yo voy a elegir el mismo del eje rojo y entonces roto
en forma vertical. Si me voy a perspectiva, ven que yo lo roté en forma vertical. Control Z. De la misma forma, yo puedo venirme a otra vista, no a la frontal, puedo venirme lateral, ¿sí? Seleccionar un punto, entonces aquí, el que me guste, acá otro punto, por ejemplo este, pónganle, y venir y hacer una rotación, entonces, desde una de estas vistas y cambiar entonces el ángulo de rotación. Pero hay un truco que no muchos conocen, vamos a verlo, que es el siguiente. Si yo estoy modelando en este tipo de vista, yo tengo una selección hecha, y en vez de cambiarme de vista, si yo quiero cambiar el eje en el sentido de que quiero rotar, yo puedo venir a elegir la rotación, hacer un clic ahí arriba, venir y posicionarme, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Hacer un clic con el botón izquierdo, indicar hacia dónde quiero rotar. Yo ahora tengo apretado el botón izquierdo, no lo he soltado, e indico un eje en el cual quiero rotar. Y cuando estoy contento con ese eje, suelto el botón y dejo fijado entonces ese ángulo o esa forma de rotación. Puedo cambiar, fíjense que yo puedo cambiar, pero cuando encuentro ejes hace snap y fíjense que se pone del color que corresponde al eje. Si estoy ahí apuntando al eje Y, el transportador toma el color del eje Y. Cuando estoy en el eje rojo, toma el del eje rojo, y si estoy en el eje azul, toma el color azul. También puedo hacer una rotación aleatoria, donde yo no tengo control de esta forma, pero sí podría tener control si tuviera una geometría en la cual yo me pudiera apoyar. Yo podría construir, entonces, voy a poner herramienta rectángulo, voy a construir, por ejemplo, acá una caja, voy a levantar esta caja, ¿sí? Entonces yo ahora me puedo venir a rotar, puedo hacer un clic acá, hago un clic, mantengo apretado, ¿sí? Mantengo apretado, ahora me desplazo, ¿sí? Hacia, por ejemplo, un costado, y ahora vengo y hago un punto de diferencia, por ejemplo, sobre esa caja. Suelto ahí y yo ahora tengo mi ángulo de rotación entonces tomado a partir de este punto de control que yo acabo de elegir recién, ¿sí? Y roto en ese ángulo. ¿Se entendió? Ahora, esto normalmente no se usa así, esto se usa como yo les estoy mostrando. Normalmente uno rota sobre los ejes, es muy raro que uno rote haciendo inferencia en algún otro punto, pero sí se puede hacer. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Como dije, elige un punto, por ejemplo este, hace clic, mantiene y sostiene el botón izquierdo y apunta hacia el lado que quiere bloquear el transportador. Yo ahí lo estoy bloqueando en el eje rojo, ahora puedo soltar el botón izquierdo, ahora puedo indicar qué punto quiero tomar para empezar mi rotación, indico que es este y comienzo entonces mi rotación de este plano. No solamente puedo rotar un plano, también puedo rotar una caja o puedo rotar cualquier geometría. Acá no importa qué es lo que yo estoy rotando. Lo que no puedo seleccionar para rotar es un vértice. Igual que cuando estaba con la herramienta mover, para copiar un vértice no lo puedo hacer. Pero yo puedo, por ejemplo, seleccionar toda esta caja completa. Puedo venir a la herramienta rotar, apoyarme en este punto, presionar el botón izquierdo, mantenerlo apretado, desplazarme, por ejemplo, en el eje rojo, soltar, venir a hacer clic arriba de este punto. Si me interesa ese punto, si no, puedo hacer clic acá, en cualquier lado puedo hacer clic. Lo único que tengo que determinar es dónde empieza mi ángulo de rotación. Mi ángulo comienza ahí y ahora empiezo a rotar y como ven, estoy rotando la caja, ¿sí?, alrededor de este ángulo. Y como siempre puedo indicar ahora 90 grados, por ejemplo, o 45 grados. Yo puedo indicar entonces cuánto quiero rotar esta caja. Control Z. Vamos a ver también que yo puedo, por ejemplo, también, si quiero rotar una cara, puedo hacer clic en esta cara que es de este cubo, venir a la herramienta rotar, pararme, por ejemplo, en este punto. Fíjense que cuando yo me pongo en este punto hace snap a la cara, pero esto es una propiedad de la herramienta se pega a la cara, ¿sí? Fíjense en que según en la cara que yo me pongo, la herramienta cambia la orientación que la cara tiene, o sea, el transportador trata de copiar la dirección de la cara, y si aprieto Shift yo bloqueo entonces esa cara. ¿Esto qué quiere decir? Que esto me puede servir para hacer lo siguiente. Por ejemplo, supónganse que yo quiero rotar esa cara, pero la quiero rotar
en este sentido, ¿sí? Entonces, si yo me vengo acá, se me hace difícil, ¿sí?, que se ponga de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me vengo a esta cara, me ayudo con esta cara. Ahora aprieto Shift, ahora quedó bloqueado. Me mueva donde me mueva, el transportador está bloqueado porque yo tengo Shift apretado. Me vengo a este punto, hago un clic en ese punto, hago un clic en donde quiero que empiece mi ángulo de rotación, supónganse que es ahí, hago un clic ahí y entonces giro y estoy girando la cara, como ven, ¿sí? La estoy girando en este ángulo, ¿sí? En el ángulo que yo le marqué al eje o al transportador. Control Z. Entonces, no solo ustedes pueden orientarse con un objeto para colocar el transportador en un ángulo o en una posición que a ustedes les interese, sino que aparte, si apretan Shift, voy a apretar Shift, ustedes bloquean, ¿sí? Fíjense que yo me mueva donde me mueva, el transportador queda en ese sentido. Si me pongo esta cara y aprieto Shift, el transportador queda bloqueado en ese sentido y no cambia el sentido, ¿sí? Y lo puedo usar entonces también para rotar, por ejemplo, una cara. Yo me puedo poner aquí si quiero, ¿sí? Y puedo hacer un clic aquí y ahora decirle que rote. ¿Ven cómo rota? Puedo rotar si quiero una cara y fíjense que cuando roto una cara, la máquina trata de entonces colocar las caras triangulares, la geometría que sea necesaria para formar o poder mover esta geometría. Vamos a presionar Control Z. Como vieron, es una herramienta muy poderosa, ¿no? La pueden usar, la pueden bloquear, como les enseñé. Pueden entonces bloquearlas presionando el botón izquierdo y arrastrándola, o pueden ayudarse con una geometría y con Shift bloqueando la dirección que tienen o que quieren aplicar. Esto es válido inclusive aunque tengan un ángulo que ni siquiera conozcan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener este ángulo así, yo me vengo ahora a la herramienta rotar, lo pongo acá arriba, fíjense que no tiene color ni verde, ni azul, ni rojo, porque este ángulo no existe, es un ángulo que no está comprendido por los ejes, pero yo puedo bloquearlo ahí, yo puedo apretar Shift y yo tengo ahora bloqueado ese ángulo, ¿sí? Y puedo venir acá y rotar entonces en ese ángulo, ¿sí? ¿Me siguen? Yo estoy rotando en el ángulo que bloqueé en esa cara. Entonces, ustedes pueden bloquear con Shift o sea, orientarse con la posición de una cara, orientar la herramienta de rotación. Bien, sigamos. Vamos a ver otra funcionalidad espectacular que tiene esta herramienta. Supónganse que yo selecciono esta cara, me vengo a rotación, me apoyo en esta cara porque quiero rotar en ese ángulo, bloqueo con Shift, me vengo a este punto, ¿sí? Hago un clic aquí. Ahora hago un clic en donde quiero que empiece mi rotación, muevo para empezar a rotar y ahora aprieto Control. Y cuando apreté Control pasé al modo copiar, así que si yo copio acá a 180 grados, hago un clic ahí y si quiero ahora pongo dividido 10, me genera 10 copias. Como ven, puedo poner dividido 10 o puedo aplicar todas las opciones que ya habíamos visto antes de por o dividido. Dividido 10 va a dividir, como hacíamos con la herramienta mover, la cantidad de geometría en el movimiento que nosotros le obligamos a hacer, ¿sí? O sea, si yo terracé 180 grados y le puse dividido 10, me va a dividir entonces esta geometría. Le podría poner dividido 20 y me la va a dividir 20, o le podría poner dividido 3 y me va a poner dividido 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Nosotros podemos estar con esto todo el día, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a apretar Control Z. Vamos a ver ahora con por ejemplo. Vamos a entonces rotar. Uso esta cara para alinear. Me vengo aquí, selecciono en este caso este punto. No quiero seleccionar ese. Hago clic acá. Me vengo y elijo este punto. Empiezo a mover. Supónganse que la muevo unos 10 grados. Pero voy a apretar Control ahora. Me hizo la copia, ¿sí? Ahora agarro y digo, bueno, quiero que sea 10 el ángulo, y presiono Enter, y después agarro y digo, bueno, pero no quiero una copia, quiero 5x, y me hace 5, o quiero 20x, o quiero 30x, ¿sí? O quiero 16x.
¿Está? Y como vemos, me multiplica o me crea un array en base a el giro que yo le indiqué y el primer ángulo que yo le indiqué. Entonces, es tanto válido igual como la herramienta mover para generar arrays al mismo tiempo de que ustedes copian, ¿sí?, la geometría. O sea, no solamente giran una geometría, sino que también la duplican o la multiplican o la dividen en la cantidad de distancia que ustedes quieran darle. Es una herramienta muy, pero muy útil. Al igual que la herramienta mover, como les mostré, permite que ustedes el comando lo apliquen después. Si ustedes se fijan, yo puedo, cuando estoy con la herramienta mover, yo ahora, bueno, vamos a hacer diferente. Me voy a poner acá, voy a hacer un clic aquí, voy a sostener presionado, me voy a tirar para allá para hacer un movimiento en el otro sentido. Voy a soltar el botón. Voy a venir ahora acá para indicar el movimiento, pero antes de indicar el movimiento voy a apretar control. Fíjense que ya se puso el signo más, quiere decir que yo voy a copiar, y esto es igual que la herramienta mover. Ustedes pueden hacerlo antes o después. Vieron que con la herramienta mover ustedes, si se olvidan, pueden apretar control en el momento que están moviendo. Bueno, esto es igual. Yo podría haber empezado a mover la geometría, a girar la geometría y después haber apretado control, o la puedo apretar ahora antes de siquiera seleccionar el punto de donde voy a empezar a mover esta geometría. Lo que la máquina ya sabe ahora es que yo la voy a copiar, no solamente la voy a girar, sino que la voy a copiar. Eso es lo que indica el signo más. Ahora hago un clic aquí, la empiezo a mover, supónganse que la muevo en cualquier ángulo, yo la muevo en cualquier ángulo, por ejemplo ahí, pero ahora le digo no quiero que sea ese ángulo, quiero que el ángulo de giro sea 5, presiono 5, la muevo entonces nada más que 5 grados, esta caja, o la copio 5 grados, y ahora le digo que quiero 35 copias, y me hace 35 copias de esta cara que yo acabo de seleccionar. Y esto es válido con caras o es válido con cualquier geometría y permite construir cosas muy buenas. Por ejemplo, nosotros podemos tener, a ver qué les puedo mostrar, un arco. Si tenemos un arco, generemos un arco, vamos a hacer un arco, le vamos a poner que lo queremos de 6S, 6 lados, ¿sí? Como ven, es un arco de 6 lados. Ahora vengo, selecciono este arco, puedo venir a la herramienta rotar, puedo hacer un clic aquí, mantengo apretado, tiro hasta que toco este punto para que se me ponga ese ángulo de giro, hago un clic ahí, suelto, ¿sí? Tengo ese giro, hago un clic acá, presiono control, lo copio y lo copio, vamos a suponer que lo copio en 90 grados. ¿Sí? Lo copio en 90 grados y ahora le pongo dividido y le pongo, vamos a suponer un número, vamos a poner dividido 5. ¿Sí? Y me genera 5 copias de este arco. ¿Qué puedo hacer yo con esto ahora? Y bueno, yo con esto ahora lo que podría hacer es generar, uniendo estos puntos, generar una estructura que me hubiera sido muy difícil generarla antes, como la que ustedes están viendo en este momento. Yo estoy cosiendo puntos finales, acá me equivoqué, este no es el punto final, se ve, este es el punto final, ¿sí? Este no va. Estoy cosiendo entonces puntos finales con una línea y como ven estoy generando entonces una geometría o un cuarto de una geometría. ¿Qué podría hacer ahora? Yo ahora podría borrar todo esto que no me interesa. Y no me interesa ¿por qué? Porque yo ahora puedo hacer esto, puedo agarrar, copiarlo, ¿sí? Lo copio, presiono control, lo copio de este lado. Ahora esto que les voy a mostrar se los voy a mostrar después, se los voy a enseñar después, pero ahora se los muestro rápidamente, con escala. Tomo el punto del medio, la tiro para el otro lado y le digo que quiero que la escale -1, o sea que invierta la geometría. Hago un clic afuera para aceptar el movimiento, selecciono este punto, la pego acá. Ahora me vengo, esto ya se acaba de quedar pegado, selecciono todo esto, mover, control, me corro para este lado, R para escalar, tomo el punto central, la tiro para el lado invertido y coloco -1, ¿sí? Hago un clic entonces con la herramienta selección afuera, selecciono toda esta geometría, agarro, vengo, la traigo aquí, ahora selecciono todo esto, vengo,
elijo la herramienta mover, aprieto control, la copio, genero una copia abajo, le aplico el modificador escalar, tomo el punto del medio, lo tiro para arriba, le digo -1, ¿sí? Hago un clic para deseleccionar o para salir de la herramienta de selección, vengo a la herramienta mover, tomo este punto y la llevo acá arriba y puedo generar una forma, por ejemplo, como esta, ¿sí? Que si ustedes tuvieran que construirla, ¿sí?, les sería muy difícil si no se ayudan entonces con una herramienta como la de rotar. O pueden generar una superficie que se le llama superficie de revolución. Si ustedes quieren, ustedes pueden agarrar y hacer, por ejemplo, entonces un plano. Agarran un plano, por ejemplo, lo seleccionan, agarran la herramienta mover, le hacen un clic acá, lo tiran para allá, apretado, tienen apretado, suelto, agarro este punto, lo levanto 90 grados para tener un plano donde poder dibujar. Ahora en este plano me pongo a trazar alguna geometría que a mí me interese representar, ¿sí? Supónganse que es algo raro, una geometría media extraña que yo quiera representar. Supónganse que es esto. Elimino las caras que no me interesan, me quedo nada más que con lo que me interesa representar o revolucionar. Puedo inclusive sacar esta cara para que no tenga, entonces no sean un montón de caras que yo no necesite. Vengo a la herramienta rotar, tomo este punto, hago un clic, perdón, tengo que seleccionar esto antes. Selecciono esto, vengo a la herramienta rotar, hago un clic acá y pongo control, indico cuántas copias quiero. Siempre puedo trazar un cuarto de la geometría si la geometría es simétrica, porque como yo hice en este caso, yo trazando un cuarto de la geometría, con un cuarto yo la espejo en todos los otros sentidos y formo el total del volumen. Entonces yo trazo nada más que 90 grados, le pongo dividido, entonces supónganse la calidad que yo le quiero dar a este modelado que yo estoy dando. Cuanta más segmentos le ponga, más calidad va a tener. Vamos a poner que lo voy a hacer fácil, le pongo dividido 4, ¿sí? Me genera estos 4, vuelvo entonces con la herramienta línea, coso estos puntos finales, ¿sí? Como lo están viendo ahí, a medida que lo cosa se van a ir formando las caras, voy a ir ganando entonces esta geometría, ¿sí? Voy cosiendo todos los puntos finales que la componen. Y como ven, se va formando de a poco, se va formando, entonces yo voy modelando una geometría o una geometría de revolución. Hay formas más fáciles de hacer esto, pero les explico cómo ustedes pueden usar por ahí esta herramienta para generar entonces de una manera controlada una geometría revolucionada, ¿sí? Que puede llegar a ser muy liviana. Ustedes tienen control en todo momento de esta geometría. Ustedes esta geometría en cualquier momento la pueden convertir en un componente. Entonces ustedes no modelan todo un volumen, sino que modelan un cuarto del volumen, lo convierten en componente, como yo les expliqué antes. Esto lo pueden borrar, esto ya no lo necesitan más. Entonces esto lo convierten en componente. Ustedes recuerden que yo les dije que lo que es un componente solo cuenta una vez para la máquina, o sea que el peso cuenta solo una vez. Lo replican entonces en este lado, después agarran estos dos y los duplican del otro lado y ya tienen todo un volumen. Y si quieren duplicarlo en el eje Z, lo duplican todo ese volumen en el eje Z, como hicimos con esto, y tienen entonces toda una superficie modelada que es muy liviana y tiene un montón de caras, pero lo único que va a contar es un cuarto de toda esa superficie. En cualquier momento vienen, invierten una cara, revertir caras, orientar caras y les ponen las caras todas blancas como corresponde, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden seguir manejando, lo pueden seguir modelando, pueden agarrarlo y si quieren hacer una selección y levantarlo. Si a ustedes no les quedó bien ahí, lo quieren más alto, lo hacen más alto. Lo pueden seguir trabajando como a ustedes les gusta e inclusive le pueden ir agregando más detalle. Pueden ir, por ejemplo, con la herramienta Push-Pull dándole algún tipo de detalle a estas caras, ¿sí? Ustedes las pueden seguir modelando, ¿sí? Vamos a hacer así.
Vamos a llevar esta de vuelta acá, como que nos equivocamos, la llevo de vuelta acá y si le doy para adentro, fíjense que me la hace hacia adentro. Si le doy doble clic, me la hace hacia adentro. Vamos a llevar esta de vuelta a este punto y si quiero que las dos tengan el mismo tamaño, puedo destruir una y doble clic en la otra, ahora tienen las dos el mismo tamaño. Puedo coser esto con esto, puedo coser esto con esto y voy entonces aumentando el nivel de detalle o el nivel de modelado que hago siempre a un cuarto para que se replique en todos los demás lugares exactamente igual. Esta es una de las propiedades más avanzadas que tiene entonces la herramienta de rotación al utilizar copiar, ¿sí? Para generar de alguna forma volúmenes de revolución, volúmenes que se crean entonces revolucionando o haciendo girar una geometría a lo largo de un eje, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que haya sido interesante. Pueden practicar en generar diferentes geometrías. Ya van a ver que más adelante que les enseño otra forma de generar esto de forma automática, donde tienen que por ahí trabajar menos, pero está bueno que lo vean o que lo veamos y que practiquen, porque ustedes se dan cuenta entonces cómo pueden, como les dije, con la herramienta línea, modelar al punto de trabajar con segmentos y ir cosiendo estos segmentos para formar caras, ¿sí? Caras ya sean poligonales o triangulares. Ustedes estas caras las podrían triangular si quieren sin ningún problema, ¿sí? Si este fuera el caso, ustedes podrían triangular las caras sin ningún inconveniente para que el modelo sea con caras trianguladas, ¿sí? Y el modelo estaría muy bien construido, muy bien manejado entonces todos sus segmentos, vértices y caras, y tendrían, como dije, un control fino de la cantidad de caras, segmentos y demás que utilizan para darle a esta geometría, ya que cuando ustedes la construyen, ustedes le están indicando cuántos de estos perfiles revolucionan a través de un eje, ¿sí? Y esto les va a dar la calidad. Yo acá puse 4 ejes, pero podría haber puesto 18 y coser 18 puntos, y cuando esto estuviera terminado son 18 por 4 la calidad de revolución que tiene este objeto, ¿sí? En este caso yo con 4 estábamos con 16, ¿sí? 16 en un círculo, ¿sí? Es como si yo trazara un círculo de 16 segmentos, 16S, ¿sí? Es lo que yo hubiera obtenido, ya que yo estoy trabajando en este caso con la mitad de esto, ¿sí? Yo estoy trabajando solo con 4. A ver si estamos ahí. Yo tengo 1, 2, 3 y 4. Yo estoy trabajando con esto nada más. Esto es lo que yo estoy trabajando en este momento, y cuando termine de copiarlo, de revolucionarlo en todos los demás sentidos, termino teniendo una superficie circular con 16 segmentos, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado, espero les sea útil, lo utilicen, lo practiquen y nos vemos entonces en una próxima lección. Les voy a agregar una cosita rapidito para los que se quedaron hasta el final. Digamos que esto es un regalo para los que se quedaron al final del video. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar otra forma de hacer esto trabajando menos, pero lo bueno está que practiquen ustedes hacer lo que yo había hecho antes, no buscar lo fácil, porque con lo fácil no van a aprender a manejar las herramientas. Pero digamos que podemos hacer esto. Yo puedo venir, seleccionar esta geometría, puedo venir entonces a usar esta herramienta, puedo hacer un clic acá, ahora hacer un clic acá, indicar entonces con control que quiero generar una copia, puedo venir a buscar los 90 grados, hacer un clic acá, indicar ahora cuánta resolución yo quiero darle a la geometría. Supónganse que yo quiero darle, como hicimos antes, 4, ¿sí? O podría poner 5, vamos a poner 5, dividido, ¿sí? Y me genera 5. Yo ahora, entonces, lo único que podría hacer, o lo que podría ser más fácil, es hacer lo siguiente. Podría borrar todo esto, seleccionar ahora entonces esto, todo esto, eliminarlo, eliminar todo esto, y eliminar todo esto, y todo esto. Coser nada más que una, o sea, yo podría venir y hacer esto, ¿sí? Coser solo una superficie,
hacerlo más sencillo. Supónganse que yo coso solamente esta, ¿sí? Ahora invierto una cara, oriento las caras. Ahora, como les dije, podría generar un componente para que la superficie de revolución no pese absolutamente nada, este objeto no pese nada. Voy a seleccionar esto y voy a generar un componente. En mi caso, componente, ustedes lo tienen acá arriba, pero en mi caso componente es la letra G. Yo le voy a hacer un clic acá arriba para que ustedes lo vean. Vamos a dejarle el nombre por default, no voy a hacer nada, simplemente voy a generar un componente como uno genera un grupo. Yo voy a dejar este nombre por defecto. Esto no quiero que lo vean ustedes ahora, simplemente lo que quiero enseñarles es cómo poder hacer una superficie de estas y que no pese nada. Entonces vamos a poner crear. Esto es como si fuera ahora un grupo, pero ahora es un componente. Acá dice que es un componente. Y lo que podemos hacer ahora entonces es venir a nuestra herramienta de rotar, hacer un clic acá, por ejemplo, venir acá, seleccionar, por ejemplo, este punto de rotación, ¿sí? Presionar ahí, empezar a rotar, presionar control, hacer llegar este punto a donde coincida con este punto, ¿sí? Buscar el punto final aquí, hacer un clic ahí y ahora indicar, por ejemplo, cuántos queremos. Entonces yo puedo poner 10x, ¿sí? Y como ven, tengo formada esta superficie, o 20x, y automáticamente tengo creada entonces esta superficie de revolución de esta forma, y esto no pesa nada porque está conformado por 20 componentes. Los componentes no solamente que no pesan nada, sino que tienen otra virtud, que es la siguiente. En cualquier momento yo puedo editar uno de los componentes cualquiera, y yo le estoy diciendo a la máquina que voy a trabajar con el original. Cuando yo edito un componente, uno de estos 20, le estoy diciendo, Marcos quiere trabajar con el original. Entonces yo ahora puedo venir y hacer una modificación acá con el original. Puedo, por ejemplo, trazar un rectángulo, y si se fijan, todos tienen un rectángulo. Y si yo hago una extrusión ahora, todos tienen la extrusión, porque lo que yo haga en uno se replica en los 20. Para la máquina no existe diferentes componentes, existe un componente que está en 20 lugares. Si Marcos le hizo algo a un componente, se lo hizo a los 20. Esa es la traducción. Y como ven, yo esto que estoy haciendo, que estoy modelando, lo estoy modelando entonces solo con una sección de toda esta figura geométrica, y para la máquina lo único que cuenta o lo único que pesa este dibujo, si yo este dibujo eliminara esto, para la máquina en este caso el único peso que tiene la máquina es uno solo de estos, porque todo lo demás no pesa nada, porque la máquina no lo interpreta como algo que tuviera peso, sino que lo interpreta como algo que está repetido 20 veces. O sea, esta forma de modelar o esta forma de trabajarse con SketchUp es obviamente la más recomendada, porque esta geometría, si no fuese tratada de esta forma, si yo voy a ver las estadísticas de esta geometría, a la información del modelo, estadísticas, esta geometría para la máquina son 21 instancias, ¿sí? Y no aporta más nada que 21 instancias de una X cantidad de ¿cómo se llama? De componentes. 21 instancias de un solo componente, ¿sí? Entonces, esto supónganse que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 vértices, y para la máquina esto está contando como 21 vértices. Si yo descompusiera esto y diría que explote esto, que esto deje de ser entonces un componente, ¿sí? Yo agarro y selecciono todo esto y digo, ok, explotalo todo esto no quiero que sean más componentes, desaparecen los componentes. Ahora esto se transforma en 640 ejes, 300 caras y vaya a saber cuántas vértices, ¿sí? Entonces, si yo no modelo con componentes, superficies como estas que son repetitivas, yo la cantidad de geometría que estoy ingresando al modelo es
un montonazo, ¿tá? Y como esto en realidad es una geometría que se repite en realidad y se revoluciona alrededor de un eje, no tiene sentido generar esta cantidad de geometría. Pero bueno, este es un tema avanzado y es un tip para los que se quedaron hasta el final del video. Ahora sí, los saludos, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias.